que es guía práctica para determinación de circuitos derivados en instalaciones comerciales e industriales. Recuerden que con nuestros amigos de Electron pueden encontrar el primer tema que hemos dado. Qué rato que nos compartan la liga en donde pueden ustedes tener el primer video. Podemos decir que la primera parte, que fue precisamente de cómo podemos determinar los circuitos derivados a nivel residencial. Así que en ese entonces, pues ya recuerden que lo hacemos mediante metros cuadrados y alguna serie de indicaciones, ¿no? Pero ya el nivel comercial e industrial cambia totalmente la jugada. Ahorita quiero que pongan mucha atención. Para calcular los circuitos derivados en cuestión de iluminación y contactos, es muy parecido al de nivel residencial. Por eso voy a ir muy rápido en esta parte. ¿Por qué? Porque recuerden que la iluminación y la cantidad de contactos de uso general los podemos determinar precisamente con la tabla que siempre nos hemos guiado con los metros cuadrados de superficie de construcción. Simplemente en la tabla que nos presenta la norma, pues simplemente tengo que identificar precisamente el tipo de negocio o el tipo de comercio, ¿no? Que puede ser una cocina, puede ser una cafetería, puede ser, no sé, una industria metal mecánica, o puede ser de esos negocios que de repente vemos que se dedican a la compra y venta de oro. Entonces también con ellos se tienen una cierta cantidad de iluminación. Recuerden que por parte de Snyder calculamos cuántos interruptores son necesarios, porque si nos vamos a detalle tendríamos que irnos con los fabricantes de luminarios, en los cuales nos indica la cantidad de lúmenes o la cantidad de luxes acorde a lo que es el negocio. Pero por lo pronto nosotros decimos, ¿sabes qué? Vas a necesitar tantos termomagnéticos para que los tengas ahí en stand-by. Porque ya lo que viene después es que el diseñador viene, calcula los lúmenes o calcula ¿cómo se llama? La intensidad de luz. Y entonces, en base a estos estudios, no sabes que voy a utilizar este tipo de luminario, blanco frío, luz de día, o voy a tener precisamente los reflectores, etcétera, etcétera, etcétera. Él ya nos da un indicativo, pero nosotros ya de alguna manera ya estamos preparados con los circuitos y que él nos indique cómo quiere la distribución y los apagadores, que en ciertas ocasiones podemos tenerlo en sitio el apagador o simplemente los que están en mantenimiento en una zona comercial, sabemos que los tenemos estratégicamente en un lugar donde empezamos a encender las luces generales y lo hacemos directamente desde un termomagnético. Entonces, hay muchas formas de las cuales yo puedo precisamente controlar la iluminación y también es necesario que ellos nos indiquen cómo va a ser la iluminación. Nosotros ya tenemos la cantidad de termomagnéticos. Pero bien, quiero que pongan mucha atención porque a nivel comercio e industria interfieren otros factores muy importantes. Entonces quiero que pongan atención porque aquí, cuando vamos a armar precisamente lo que viene siendo nuestro cuadro de cargas o la cantidad de termomagnéticos ya reales, tenemos que ver ciertas características, incluso también para los conductores eléctricos. Entonces, quiero que por favor pongan mucha atención porque vamos a hacer una guía. Recuerden que ya los cálculos ya los hemos hecho. Aquellas personas que de alguna manera apenas están incorporándose con nosotros, por favor díganle ahí en el chat, oye, ¿sabes qué? Pásame la liga, quiero tomar la primera parte para poder acoplarla a esta segunda, que también esperemos que nuestros amigos de Electron lo suban, y entonces ya sería un complemento completamente. Ahora sí ya tenemos residencias, comercios e industrias. Entonces, señores, sin más preámbulo, quiero que pongan atención. Fíjense bien, aquí nos dice, ¿qué debemos de tomar en cuenta para una buena instalación eléctrica? Recordemos que es tener una adecuada instalación, es importante el cuidado y el mantenimiento de una casa. Recordemos que a nivel residencial, muchos me han preguntado, ingeniero, a nivel industrial debemos de tener una guía de mantenimiento, como por ejemplo en una industria. Recuerden que en una industria el mantenimiento se da acorde a cómo la empresa esté trabajando. Hay que empresas que trabajan 24/7, entonces simplemente al tener 24/7 indica que cada 6 meses tenemos que darle mantenimiento a una subestación o cada 3, depende de cómo se encuentra. En una industria, en un comercio yo siempre lo recomiendo que se dé cada año. No solamente es llegar con el ampéretro, sino simplemente de indicarle a mi cliente que solamente le vamos a hacer limpieza
a lo que es el tablero, donde están los interruptores, una observación en qué condiciones se encuentra el aislamiento. Recuerden que no necesito meter yo lo que es el probador de aislamiento, simplemente a ojo, ahora sí como decimos, a ojo de águila, simplemente podemos ver si los conductores eléctricos aún tienen el color, tienen todavía la nomenclatura del fabricante y todo ello, indica que el conductor está en buenas condiciones. Pero si empezamos a ver que ya el color ya empieza a ponerse un poquito más claro, podemos decirlo así, o de repente empieza como a ponerse oscuro, entonces sí hay que decirle al cliente que debemos de tomar en cuenta o debe de tomar en cuenta posiblemente una revisión más exhaustiva en cuestión de apriete a las diferentes conexiones que pueden ser en los contactos, en las portalámparas o en algunas chalupas de registro. Sí, entonces debemos de tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces, ahí como lo dice, ¿no? El mantenimiento tenemos que verlo. En una casa, el mantenimiento que yo siempre le hago tiene que ser a nivel local y lo podemos hacer en lo que viene siendo la jornada Guadalupe Reyes. ¿Por qué Guadalupe Reyes? Porque es cuando realmente la casa está casi trabajando al 100%, ¿no? Desde que empiezan las festividades, antes de que empiecen, pues simplemente tenemos que observar o simplemente darle un reapriete a todos nuestros contactos apagadores y todo aquello para que de alguna manera podamos nosotros utilizar una buena calidad de la energía. Sí, entonces eso es lo que yo les puedo pasar, ¿no? Por eso en la parte de abajo nos menciona a dónde tenemos que hacer esto, pues simplemente los apagadores, contactos fusibles, timbres, portalámpara, etcétera, 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 etcétera. Continuando con esto, pues recordemos que tener una buena instalación eléctrica, pues simplemente lo que vamos a tener precisamente con todo ello es el uso innecesario de estos multicontactos. Sabemos que cuando tenemos un escritorio y tenemos el CPU y todo ello, pues de alguna manera tenemos un contacto dúplex, pero muchos cuando empiezan a tener que la impresora, el que, por ejemplo, hablemos de no aire acondicionado, sino simplemente de lo que les llaman ventiladores de techo, o no sé, ¿no? Cualquier cosa que ahorita ya se está vendiendo, pues aquí de alguna manera pues tenemos que ver dónde lo conectamos, ¿no? Por eso aquí debemos de tener una adecuada cantidad de contactos, y a eso lo hemos visto precisamente en la norma, y la cantidad de contactos deben de ser lo suficiente. ¿Y cuál es lo suficiente? Pues los necesarios. Y sabemos que simplemente yo mido mi barda, lo divido entre un 80 cada espacio, y pues se darán cuenta que depende del tamaño de la barda, pues es la cantidad de contactos, ¿no? A nivel residencial, híjole, da mucho que desear. No quiero mencionar a dónde fui el día de ayer, nomás lo diré que fui a Querétaro. Cuando fui a la constructora de residencias, cuando las vi dije, no puede ser, un contacto en la sala, oh, ¿quién le dijo? No, ingeniero, es que hay que venderlo mejor. Y dice, sí, pero la norma dice suficiente cantidad, no uno. ¿Sabes qué aquí? Bueno, yo nomás vine a checar qué es lo que necesitas de mi parte. No, pues quiero que nos dé buena calidad. Ahí está, Snyder lo respalda, pero híjole, dan mucho que desear ese tipo de casas. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto. En sus proyectos que vayan a hacer a nivel comercio, señores, debemos nosotros de satisfacer las necesidades que se vienen en los diferentes tipos de comercio y sobre todo en aquellos negocios que se van a dedicar a lo que viene siendo alimenticios, porque tenemos que tomar en cuenta los diferentes tipos de refrigeradores. Recuerden que uno es para enfriar la coquita, el otro es para enfriar los alimentos y el tercero son para los perecederos. Entonces tienen tres tipos de refrigeradores. También el tipo de, no tanto de la estufa, que muchos son de gas, casi la mayoría, pero sí debemos de tomar en cuenta el tipo de parrilla que tienen para el momento de mantener los alimentos en buenas condiciones, el tipo de luminarias, etcétera, etcétera. Entonces, debemos nosotros de ver las necesidades de cada uno de los negocios que son completamente diferentes. Ese es uno. El segundo debemos de poner precisamente en los diferentes circuitos, ¿no? Recordemos que debemos de tener, de acuerdo a la norma, qué es lo que nos dice. A ver, Gonzalo, tú ya hiciste ese cálculo, que de lo cual
tú sacaste la cantidad de circuitos. Recordemos, a nivel residencial, una casa de 60 metros cuadrados nos decía que era uno para iluminación general, el otro era contactos de uso general a 180 volamperes, cuando menos dos para la cocina, cada uno de ellos era de 20 amperes, con una capacidad de 1500 y aparte el cuarto de lavado. Entonces, si nos damos cuenta, en una casa de 60 metros cuadrados, realmente deberían de ser 6 circuitos, no 4, porque eso estoy siguiendo los cambios del NEC 26. El NEC 26 ya se ha vuelto mucho más riguroso en la cantidad de circuitos derivados. Antiguamente en la norma 2002 y 2018 se mencionaban que una casa de 60 metros cuadrados eran 4. Pues ya con el NEC 26 ya no. El NEC 26 ya subió a 6 contactos, 2 termomagnéticos más, porque se dieron cuenta que la cocina se está llevando mucho más carga, no tanto por la estufa eléctrica, sino simplemente por este nuevo equipo que ahora se está utilizando, que es la evaporadora, que consume una gran cantidad de energía, aparte del triturador. Entonces dicen, Gonzalo, ya sabes, con un termomagnético ya no, ahora tienen que ser 2, como mínimo. Entonces ya se está incrementando la cantidad de circuitos. Entonces, señores, a nivel industria, pues recordemos que hay a nivel industria, a nivel comercio, pues se requiere una mayor cantidad de interruptores termomagnéticos en diferentes capacidades. Y recuerden que también tenemos que tomar en cuenta el FCI o el CAFI, también el supresor de voltajes transitorios. Entonces recordemos que a nivel comercio, la demanda de la cantidad de contactos, recordemos que debemos de tener lo suficiente, no quiero mencionar un número, porque si no empezamos a tener este tipo de demandas, ¿no? Que con la cantidad de equipos que yo estoy utilizando, la televisión, que el Blu-ray, que el amplificador, que el Wi-Fi, que Siri, Alexa, la PS5 chipeado, etcétera, etcétera, ¿no? Perdón, el Xbox. ¿Y qué requiero? Pues nomás tengo un contacto dúplex, pero ahí te va, ¿no? Cosa mágica, el multicontacto que al final vean ustedes. Al final tanta carga, pues simplemente lo que provoca son arcos eléctricos y que a futuro nos dan el incendio eléctrico. Posiblemente ya los conductores estamos exigiendo más allá de lo que nosotros podemos darle, ¿no? Entonces, recordemos que esto que antiguamente nos decía la norma, que debemos de tener la cantidad de termomagnéticos suficientes, pues antes nos decían que eran 4. Actualmente con el NEC 26, ahora que he estado estudiándolo, pues solamente me está indicando que ya 4 ya son insuficientes, porque ya esta norma ya, pues quisiera decir obsoleta, pero me meto en broncas con muchos ingenieros UBIES que empiezan a decirme, no, no, Gonzalo, esa ni siquiera salió, sigue vigente la 2012, pues estamos peor todavía. Estamos, pero en Schneider queremos estar a la vanguardia y es por eso que nosotros ya estamos mencionando algunos cambios que a lo largo de este curso, qué bueno que están todos conectados y escuchando, voy a dar algunas indicaciones en referente al NEC, que ha habido cambios importantes. Uno de ellos, de que ya la cantidad de interruptores termomagnéticos de 4 sube a 6, indicando que la cocina es la que debe de llevar más termomagnéticos de lo normal por los diferentes equipos que ya se están instalando, ¿no? Incluso ya en el mercado, y no me dejarán mentir, si ustedes se dan una vuelta por cualquier tienda que vende este tipo de electrodomésticos, incluso ya la cafetera, y aparte de que hay algunas que son de cartuchito, ya hay algunas que ya tienen, que trituran el grano y nos hacen ahora sí que los diferentes tipos de cafés, hasta incluso creo que ya estás en el champurrado, entonces pues esas maquinitas de alguna manera requieren no solamente que les pongamos la leche, sino lo que es el café granulado, lo hace a la vista de nosotros, lo hace granitos, lo calienta y etcétera, ¿no? Pero a su vez, aparte de ser cafetera, tiene un pequeño compartimento como un pequeño refrigerador que mantiene en ciertas condiciones la leche. Entonces, señores, si nos damos cuenta, ya no es la clásica de cartuchito o aquellos que somos de la vieja escuela,
pues ya no utilizamos precisamente la olla, no la olla de barro que lo poníamos en la estufa y aprovechamos y saboreábamos el café de olla, ¿no? Ahora las nuevas generaciones, pues ya no. Las nuevas generaciones, pues ya van por otro tipo de cafés. Pero bien, sin más preámbulos, señores, recordemos que ya hay mucho la demanda y otra de ellas, que en cuestión de calidad de los productos, no solamente quiero mencionar los equipos electrodomésticos, sino que también la norma ya nos exige que si tenemos fusibles o interruptores termomagnéticos o conductores eléctricos o cualquier tipo de artefacto que vamos a utilizar dentro de nuestras instalaciones a nivel industria y comercio, porque aquí ya estamos hablando de un CCM, motores, arrancadores, contactores, PLCs, máquinas CNC. Ahora sí que aquí tenemos precisamente lo que es el APC o voltaje regulado, lámparas, etcétera, etcétera. Pues de alguna forma la norma nos indica que debemos de adquirir productos certificados. Ahorita, en serio, que los productos chinos y todo ello, pues nos están invadiendo, ¿no? Pero como no tienen idea, entonces debemos de tener cuidado dónde vamos a hacer nuestra mejor inversión, en dónde vamos a apostar y en dónde. Y nosotros recordemos que somos, ahora sí que la parte que recomendamos a nuestros clientes. Pues bien, señores. Y la otra condición, pues simplemente tener en cuenta, tanto en viviendas o comercios, cómo se encuentra la instalación en donde nos vamos a conectar. Porque también en un viaje que hice precisamente a Inglaterra, pues me encontré con esto, ¿no? Fui con los ingleses y me dijeron, oiga, ingeniero, ¿qué tal nuestra instalación? ¿A poco no está chipotle? Les digo, no, pues sí, sí, no. Todo es a prueba de intemperie, pues ahí luego se ve este interruptor que ya tiene muchos años, esto es para que no me roben la luz. Este es el único que sí pasa al 100% y pues bueno, no da mucho que desear los pobrecitos alemanes. Entonces ahí se los dejo, ¿no? No hay que ser como ellos. Recordemos, si lo vamos a poner en el exterior, pues cuando menos el gabinete tiene que ser a prueba de lluvia, NEMA 3R. Entonces también aquí esto se los paso al costo para que si vamos a hacer una corrección sin importar en dónde me voy a conectar, pues seamos algo diferente a ellos, no solamente el clásico eléctrico, ¿no? Que mete el dedómetro o por aquí mete el diablito y dice, pues ya de aquí soy, ¿no? Ya de aquí le voy a ahorrar una buena cantidad a mi cliente, nada más son 2 kWh, uno es de una fase, el otro es de dos fases, y de aquí puedo sacar para mis compas, ya la hice. Pues no, señores, hagamos las cosas como debe de ser. No pongamos en riesgo por ahorrarnos o ahorrarle a nuestros clientes unos pesos, pues no pongamos en riesgo todo lo que él va a invertir y sobre todo va a confiar en nosotros, ¿no? Y sobre todo en esto. ¿Por qué lo puse así, la que es la caída de tensión? Porque recordemos lo siguiente, un conductor eléctrico, el cual me provoca una caída de tensión, es debido a su resistencia misma del cobre y a su impedancia. Ojo con esto, por eso en cálculos de cortocircuito, que ese tema también lo daremos después, un conductor eléctrico, como pueden ver, tengo que ver la resistencia que me presenta, hay una tabla en la norma de resistividades y de inductancias en los cuales nos da la impedancia. La impedancia, recuerden que el valor de la impedancia del conductor no es otra cosa más que la resistencia o la oposición al paso de la corriente. Por eso nos dice que a mayor distancia, la resistencia misma del conductor crece. Al crecer esta resistencia, lo que nos provoca es una caída de tensión. Entonces debemos de tomar en cuenta que es el conductor eléctrico, el mismo conductor eléctrico, el que nos provoca la caída de tensión debido a su impedancia o su resistencia misma. Por eso quise ponerlo de esta forma para que podamos entender. Yo voy a conectar una carga, X carga, esta va a consumir una cierta corriente, pero voy a depender de la distancia en la cual yo voy a alimentarme hasta el final del circuito. Por eso, en cálculos matemáticos sencillos nos dice que la caída de tensión es 2 veces C. C es una constante que va a depender de la cantidad de conductores de fase, por ejemplo. Si yo tengo una fase, pues la constante es 1. Si tengo dos fases, la constante es 2.
Si tengo la trifásica, pues es raíz cuadrada de 3. Entonces va a depender de la cantidad de conductores. Esta es la distancia, ven, aquí está. Aquí está la distancia, que es esto. Después la corriente nominal, pues es el que va a consumir la corriente, que esto está en proporción directa. A mayor distancia, a mayor caída de tensión. A mayor corriente, a mayor caída de tensión. ¿Qué es el sentido inverso? Pues simplemente es la cantidad de voltaje que puedo yo alimentar, que puede ser 127,220, y esto no es otra cosa más que el área de sección transversal del conductor en milímetros cuadrados, que quiere decir que si tengo una distancia muy grande que me da una mayor resistencia, ¿qué tengo que hacer? Pues incrementar lo que viene siendo el conductor eléctrico, el calibre del conductor eléctrico. Al incrementar el calibre del conductor eléctrico, pues yo lo que estoy haciendo es disminuir la impedancia o la resistencia que puede permitir el paso de la corriente eléctrica. Entonces, señores, hay dos fórmulas matemáticas que se utilizan, una que es la más sencilla para poder determinar la caída de tensión y otra que utilizamos para el cálculo de cortocircuito, donde sacamos los valores del conductor, los sumamos a la resistencia de la carga. Entonces, como pueden darse, es un circuito serie. Entonces, tengo que sumar precisamente estas cargas y después me voy a hacer las demás que están en paralelo. Entonces, ya empezamos a hacer un buen cálculo de caída de tensión en base a cortocircuito. Pero para no meternos en problemas, pues lo hacemos de esta manera, ¿no? Entonces ahí está la formulita, por favor, ahí vayan observando y después vamos a ver si en un ejercicio lo podemos nosotros determinar. Entonces recuerden que uno de los factores que también intervienen es la famosa, ¿qué? Caída de tensión. Y recordemos cómo podemos evitarlo, pues simplemente incrementando lo que viene siendo el área de sección transversal. Y por eso aquí nos dice que para evitar que algunos aparatos presenten precisamente esas caídas de tensión por cierta distancia, pues muchos utilizan los reguladores de voltaje. Pero recuerden una cosa, yo voy a utilizar un regulador de voltaje siempre y cuando en la línea de alimentación, ojo, porque después todo mundo dice, Inge, ¿dónde puedo poner un regulador? ¿Lo puedo poner en mi cocina? No, espérame, a ver, tranquilo. Yo puedo disminuir la caída de tensión en base a incrementar el calibre del conductor. Pero si yo veo que desde la fuente de alimentación tengo la caída de tensión, podemos decirlo así, que me llegan 120 en la entrada de la alimentación, entonces sí es necesario tener regulador de voltaje. Pero si me llega un voltaje de 127 desde la alimentación, no es necesario. Entonces quiero que por favor pongan atención porque además ven que hay caída de tensión donde tengo mi refri y no se dan cuenta que el problema que tienen es que le metieron 10 y el contacto es de 15, pues simplemente el contacto es el que sufre las consecuencias, se crea lo que viene siendo perdón, no es el par galvánico, es el bimetal, que dos metales en conducción eléctrica se vuelven falsos contactos, arcos eléctricos y me provocan una caída de tensión en el propio contacto. Ya no, y otra cosa es que también le quitan la tierra física. Ese es otro de los grandes problemas. El regulador no es un todo, señores. Entonces, recuerden, si yo tengo un cliente que va precisamente a poner ciertos equipos como televisiones, el equipo que sea, y de alguna manera él me dice, ¿sabes qué? Fíjate que tengo una caída de tensión. Si yo veo que, por ejemplo, le llegan este voltaje, pues ¿sabes qué? Pues sí tienes caída de tensión desde la fuente de alimentación. Esto hay que reportarlo, pero de alguna manera vamos a ver cómo podemos solucionar este problema en el punto de contacto que tiene que ser el mismo voltaje. Tiene que ser el mismo voltaje si está bien hecha la instalación. Si no está bien hecha, si no están bien los aprietes, si no están bien conectados, entonces recordemos que tengo problemas del efecto Joule o problemas del efecto galvánico que también afectan la caída de tensión. Entonces, señores, no es nada más ponerlo por poner. Esa es una de ellas. Entonces, fíjense bien, una vez que ya vimos precisamente todo lo que debo de tomar en cuenta a nivel industria, a nivel comercio, todos esos puntos, pues vamos a ver qué es lo que me dice la ley del servicio público en cuestión de energía eléctrica. Una de ellas nos dice
Corresponde al solicitante del servicio realizar a su costo y bajo responsabilidad las obras e instalaciones destinadas al uso de la energía eléctrica, misma de que van a satisfacer los requisitos técnicos de seguridad que fijen las normas oficiales vigentes. Yo no lo digo, tampoco está en la norma, tampoco esto se encuentra en la ley del servicio público, en la Constitución política, en el artículo 28. Entonces, señores, ahí hay que tomar en cuenta eso. Ahora bien, aquí quiero que pongan ya mucho cuidado en esto. Una vez visto esto, lo que vimos anteriormente, tenemos que tomar en cuenta todo en la norma. Recordemos que tenemos que ver los artículos, todos se vayan anotando. Uno de ellos es el 210, 220, 230, 250. Aparte de ellos, el 315, el 408 y así. Son los más importantes, porque habla de los circuitos derivados y aparte de los conductores eléctricos. Y también aparte el 430 y 440 que nos habla de motores y nos habla también de los circuitos que van a alimentar equipos de aire acondicionado y calefacción. Oye, ingeniero, los demás artículos no, porque los demás artículos ya interfieren en otras cosas. Estos son los más importantes, los que más consumen energía eléctrica. Y bien, fíjense bien aquí a usados. Aquí tenemos de tomar en cuenta lo que siempre he dicho. Una de ellas nos dice que tengo que observar, y eso lo di el día de hoy, el tema, en el cual tenemos que ver, antes de hacer una multiplicación por 1.25, tengo que ver si mi carga es continua o no continua. ¿Qué significa carga continua y no continua? Pues la norma me dice que la carga continua es aquella que está no tanto conectada, sino que está de alguna manera trabajando más de 3 horas. Más de 3 horas. Si yo, por ejemplo, veo una casa normal, pues me doy cuenta que no hay nada que esté conectado más de 3 horas. Muchos me dirán, Inge, pero mi refri, no, 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 a ver, tu refri sí está conectado, pero el compresor no está trabajando. Recuerden que hay un momento en que empieza a refrigerar, llega a su periodo de enfriamiento, cuando lo encendemos desde un principio, tiene que arrancar, empezar a enfriar, pero una vez que ya llega a su punto de congelación, pues simplemente el compresor descansa. Cuando baja la temperatura en la cual nosotros tenemos ahí un potenciómetro que lo regulamos en baja, media y alta, depende de qué tanto queremos refrigerar, pues el motor trabaja porque dice, ok, ya llegué a la temperatura que tú me estás indicando. Es igual que el aire acondicionado. Baja la temperatura y otra es entra el compresor, enfría nuevamente los alimentos o el clima, ya llega al punto de saturación, otra vez se apaga. Pero no está continuamente trabajando más de 3 horas. Hay un momento de descarche, hay un momento de descongelación, hay un momento en que tiene que descansar el compresor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tanto para conductores eléctricos como la protección, no hay nada que le afecte. Por lo tanto, no tengo por qué multiplicarlo por 1.25. Simplemente voy a la corriente nominal sin aplicar ningún factor de ajuste o corrección. Ojo con ello, porque aquí me dice lo siguiente. Me dice que si yo voy a ver un conductor eléctrico o el dispositivo de protección, si se dan cuenta, aquí me está hablando del 125%, el 1.5, a la carga continua. En este caso serían para casas que la lámpara que está en la cocina, si está conectado desde la mañana, desde las 6 de la mañana, 6, 7, 8, pues ya pasaron esas 3 horas. Por lo tanto, ese foquito nada más se le aplica el 1.25. Ya todas las demás cargas se le suman. Pero si no tengo ninguna carga que dure más de 3 horas, señores, pues mis disculpas. No tengo por qué afectarlo por 1.25. Porque para todo, no, 1.25. Para todo ya parece que es receta de cocina, no, señores. El NEC 26 ya es muy claro. Dice, si tu carga no está conectada a más de 3 horas, no tienes por qué aplicar ningún factor de ajuste o corrección.
Incluso el nuevo artículo del 430 nos indica que si el motor trabaja 15 minutos, solamente tienes que tomar el 75, más bien es el 60% de la corriente nominal. El 60%, ¿qué quiere decir? Que si mi motor consume 10 amperes, el 60% tengo que bajarlo a 6. Por lo tanto, el calibre 14 está grandísimo. Dije, ¿no puedo conectar el calibre 16? Sí, sí, porque el motor no trabaja 3 horas. Oiga, Inge, ¿y mi bomba para el agua? ¿Cuánto tarda en llenar tu tinaco? No dura más de 15 minutos. Entonces no tengo por qué aplicar ningún factor. Ojo con eso, porque ya son cambios del NEC. Es por eso que los conductores eléctricos, en lugar de salir más gruesos, pues están saliendo más delgados. Y es por eso que en el mercado eléctrico estadounidense ya puedo encontrar mis calibres 14 y 16, perdón, el 16 y 18, porque así lo marca el NEC. Oye, no, pero mi motor, no, el único problema que tienes con el motor son la curva de arranque. Solamente en el arranque tienes de 4 a 6, de 6 a 8 veces su corriente nominal. Una vez que logró su arranque, baja su corriente a la nominal, entonces no hay que afectarle. Ahora, si lo tengo para un ventilador, pues no tiene carga, está como trabajando en vacío. Entonces, señores, no hay que afectar absolutamente nada. Eso se los paso al costo, entonces vayan haciendo sus observaciones. Ahora bien, si hablamos de los circuitos derivados con respecto a lo que viene siendo los conductores y lo demás, para comercio es exactamente lo mismo. A nivel residencial es esto. A nivel comercial es esto. Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta con respecto al neutro común, pues simplemente ya lo hemos dicho, que ya de acuerdo a la norma 2018, 12 y 18 y ahora el NEC 26, ya nos ando haciendo referencia de que solamente el neutro va a llevar corrientes de desbalanceo, no es la suma de corrientes. Entonces, yo puedo utilizar un cable neutro común para todo mi circuito, siempre y cuando esté bien lo que viene siendo mi balanceo de cargas, porque si no está bien, entonces, señores, no puedo utilizar el neutro común. Tengo que utilizar un neutro para cada uno de los circuitos. Ojo con eso. Si yo tengo una carga perfectamente bien balanceada, puedo utilizar el neutro común. Pero si no, señores, lo siento, tienen que utilizar un neutro por cada circuito derivado. Ojo con eso porque ahí está precisamente lo que maneja la norma. Otra vez, ahora vamos a ver otras cargas, que es lo que hace rato estábamos mencionando, ¿no? Recuerden que para lo que viene siendo el NEC 26, pues ya nos indicó que para la cocina ya deben de ser 2 y así sucesivamente. Pero también debemos de tomar en cuenta otras cargas. Por ejemplo, aquí nos dice que yo tengo que tener otras salidas que son para otros equipos diferentes a los que siempre estamos utilizando. Por ejemplo, aquí me dice, para salida del motor tengo que irme ¿a dónde? Al 430. Las luminarias, ya sean empotradas o sobreponer, tengo que ver su capacidad en potencia aparente, en los llamados que volamper. Las salidas para portalámparas de servicio pesado, vayan anotándolo por favor, son 600 volamper por cada portalámpara de servicio pesado. Significa que son para las luminarias que tenemos en los tipo poste o lámparas industriales. Así lo mismo también para los contactos para las cocinas, que debemos de utilizarlo para cargas de 1500 volamper. Ahora fíjense bien, recordemos que también a nivel iluminación tenemos algunos que están conectados en un pequeño riel. Si ese riel tiene 60 centímetros, pues me dice la norma que debo de considerar por cada 60 centímetros de longitud, debemos de considerar una carga de 150 volamper, sin importar el tipo de luminaria. Significa que si yo tengo 30 centímetros de riel, donde tengo esas luminarias, pues tengo que tomar en cuenta que aquí ya se va al doble. Estaríamos hablando de 300 volamperes. Vayan haciendo sus cálculos. Sí, porque no es lo mismo las luminarias que utilizábamos a nivel residencial.
Recuerden que hay ciertos comercios que tienen esos rielitos con unas lámparas dicroicas o diacroicas que de alguna manera las orientamos para un cuadro o lo que sea, pero eso tenemos que ver la carga. Ahora fíjense otra cosa, dice alumbrado para anuncios y realces. Debemos de tomar en cuenta que para anuncios debemos de tomar una carga de 1200 volamperes. Y ahora sí, como nos dice la norma, para contactos de uso general u otras salidas, incluso los contactos sencillos, debemos de utilizar una carga de 180 volts amperes. Entonces, como pueden darse cuenta, aquí ya están otras cargas completamente diferentes a las que hemos multiplicado o efectuado a nivel residencial. Ahora fíjense bien. Aquí la norma me dice, para los contactos sencillos o múltiples, los llamados multicontactos o contactos dúplex, si se dan cuenta la carga es exactamente lo mismo. Después me dice, ¿vas a utilizar contactos múltiples fijos? Recuerden que hay, por ejemplo, hay personas que de repente tienen en un mismo lugar hasta 8 contactos, pero ojo con esto. Me dice aquí la norma, hago así con las extensiones. Me dice que por cada 1,50 fracción debo de considerar una carga 180. Contactos múltiples fijos en aparatos electrodomésticos, simultáneamente por cada 30 centímetros o fracción, son 180. Aquí están las extensiones. Si yo tengo una extensión que me da precisamente 30 centímetros el cable eléctrico, quiere decir que ese multicontacto, aunque sean 16 contactos, pues solamente me va a dar una carga de 180. Por eso tiene una protección en la palanca que tiene ahí, muchos de ellos, que es cuando yo sobrepaso esta capacidad, simplemente se desconecta. Si yo, por ejemplo, voy a comprar una de 60 centímetros, pues simplemente se va y disminuye su capacidad a 90 volamperes. Si lo compro de 1,20, pues su capacidad se va a ir disminuyendo a 80, 70 y así sucesivamente. Ojo con eso, con las extensiones. Mientras más larga es la extensión, su capacidad de poder llevar energía se ve afectada, se ve disminuyendo. Por eso, si ustedes han reparado una extensión de cable de uso rudo de esas naranjas, se darán cuenta que el cable apenas sí es del 18 o del 20, porque a mayor distancia menor es su capacidad. Por lo tanto, el fabricante tiene que meter conductores más delgados. Ojo con eso, debemos de tomar eso. Otra cosa, los escaparates, que esos son precisamente donde algunos comercios que se dedican a vender relojes o a vender perfumes utilizan esto, más que nada para las luminarias. Y aquí la norma me dice, se permite que por cada 30 centímetros de escaparate o mostrador o vitrina, medido horizontalmente, se debe de conseguir una carga de ¿cuánto? De 200 volamperes por cada 30 centímetros. Si tengo 40 centímetros, pues aquí me voy a ir al doble. Y así sucesivamente. Por cada centímetro es como una regla de 3. Entonces hago una regla de 3 y aquí me va a dar precisamente la cantidad de volamper que yo puedo utilizar, o más bien va a ser la demanda. Es cuando nosotros como ingenieros en cuestión de iluminación nos damos cuenta que un escaparate o vitrina tiene una mayor cantidad de iluminación. Aparte de la que alumbra todo lo que está ahí, hay algunas dicroicas que precisamente se instalan o algunos equipos que de alguna manera resaltan el producto que nosotros queremos, o más bien la empresa quiere que se venda. Sí, porque es lo que más llama la atención. Mientras más iluminado esté, llama más la atención, más poderosamente la atención, y es cuando el cliente cae en esa, ahora sí que en esa demanda y termina comprándolo, ¿no? Entonces recuerden que tenemos esto. Ahora bien, para efectos de cálculos matemáticos debemos de tomar en cuenta los niveles de voltaje, y recuerden que para efectos de cálculos matemáticos el redondeo dice que si yo tengo un factor de 0,5 hacia abajo, pues simplemente se redondea hacia abajo. Pero si tengo de 0,5, hablemos de 0,6 hacia arriba, entonces lo redondeamos hacia arriba. Si, por ejemplo, si sacamos 5,5, se quedan 5. Si sale 5,6, lo elevamos a 6. Así es como le vamos a hacer en cuestión de cálculos matemáticos. Ahora bien,
En cuestión de la capacidad de corriente de los dispositivos de protección, llámese los QO o Marco E, o los, podemos decir ahí, de los Power Pack, pues tenemos capacidades que van desde los 15 hasta los 6,000 amperes. También, por ejemplo, aquí hay unos europeos que ya están permitidos en la norma. Por ejemplo, está el de 16, el de 25, 32, 35, 45 y 63. Estos ya son los que están permitidos dentro del marco normativo. Ya los demás, pues ya por año los hemos manejado. Pero ojo también, porque quiero que pongan mucha atención en esto. El NEC 26 ya está permitiendo, ojo con esto, está permitiendo que por efectos de cálculos matemáticos, voy a dar este ejemplo, que por efectos de campos matemáticos, si nos hablamos de la norma 2012 o nos jactamos de la 2018, cuando hacíamos un cálculo matemático, voy a dar este ejemplo así, que me salía, por ejemplo, 230 amperes. Entonces yo buscaba aquí, buscaba uno de 230 y yo decía, chirriones, este me queda pequeño, pero, oye, ingeniero, aquí son 20 amperes más. Nos acostumbraban en la parte de ingeniería, en la parte de cálculos matemáticos, que si yo tenía, por ejemplo, 230, en cálculos ya aplicaba yo el 125 por lo que es la corriente, lo que viene siendo de las cargas continuas más las no continuas, y después me iba sobre los principales, donde me decía, es la suma de la carga mayor por 1,25 más las demás cargas. Cuando hacíamos todos esos ajustes, resulta que en términos matemáticos me salía 230. Entonces yo tenía que adquirir el de 250. Pero ya el NEC de Estados Unidos ya está permitiendo en algunos interruptores termomagnéticos, por ejemplo, voy a hablar de mi marca, yo simplemente lo que puedo hacer es cambiar esta parte y pedir a algunos que ya tienen el ajuste. Porque hubo una vez un ingeniero que me dijo, oye, ¿sabes qué, ingeniero? Fíjate que tengo un OBIE que no me permite hacer el ajuste. Yo sé que el NEC 26 sí lo permite. La norma dice, si te salió 230, vete al 250, pero yo sé que ustedes en Schneider venden uno en el cual se ajusta el tiempo largo, tiempo corto, el tiempo instantáneo y otros ajustes más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo ajustarlo aquí a 230. ¿La norma me lo permite, sí o no? Si le dije, si nos vamos al NEC 26, sí lo permite. Entonces no le hables de la norma, di ya la norma 2012, ya, chole, ya es pasado. Vamos sobre el NEC. Ya dejemos de hablar, si tengamos la norma bajo el brazo, sobre el brazo izquierdo. Y como dicen aquellos, haz que la derecha haga lo que tenga que hacer sin que la izquierda lo vea. Pues haz el ajuste. Y dile que el ingeniero Gonzalo Hernández te está indicando que este viene en el NEC 26, donde se permite hacer el ajuste físico en el interruptor. Si me salió 230 ya con todos los ajustes, pues compra el de 250, pero aquí ajusta el de 230. O compra el de 300 o el de 350 o el de 400 o el de 500, el de 450 o el de 500, 600, la capacidad que quieras, pero aquí ajusta 230. Está permitido por el NEC, por nuestra norma. La norma dice esto y ni modo, pero bueno. Si ustedes, los que manejan firmas de ingeniería, y tienen estos señores, la norma, el NEC de Estados Unidos, el NEC 26 de Estados Unidos, espero que por ahí ya salga la norma 25, porque desde el año pasado me lo prometieron. Hay precisamente una parte en la cual un servidor hizo el cambio, en el cual incrementó precisamente en el 256 con respecto a eso que puse el C, en el cual estoy indicando que se permite que si ya hice mis ajustes en cuestión de cálculos matemáticos, interviniendo todos los ajustes, se permite que de acuerdo a mis cálculos yo ajuste esa corriente nominal en mi interruptor termomagnético. Yo estoy esperando que salga para poderlo presumir en qué parte, en dónde quedó esa parte del artículo, donde se permite
ya los diferentes ajustes en los diferentes interruptores que tienen esto. Pero bien, señores, aquí está lo que yo les mencionaba en cuestión de cálculos de iluminación. Aquí lo tengo más completo. Vemos, por ejemplo, aquí hablamos de casa, aquí están las unidades de vivienda, aquí están los famosos 33. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, los bancos tienen el 39, casas de huéspedes el 17, clubes nocturnos 22, cuarteles de auditorios 11, depósitos o almacenamientos el 3, edificios de oficina, vean ustedes, subía a 39, edificios industriales y comerciales. Entonces, como pueden darse cuenta, cada uno de ellos tiene un factor completamente diferente. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a hacer un cálculo matemático, vamos a hablar de una escuela, me doy cuenta que la escuela tiene la misma constante que el de una casa y la misma constante que en una tienda y el mismo precisamente para lo que viene siendo una peluquería o salón de belleza, muy diferente a un restaurante. Entonces yo tengo que ver los metros cuadrados, multiplicarlo por la constante que yo requiero de acorde a lo que voy a hacer y me van a salir los circuitos derivados precisamente para lo que yo requiero. Por ejemplo, voy a hacer algo sencillo, ¿no? Aquí, por ejemplo, me voy a un depósito, un almacenamiento que me dice trae. Yo tengo 60 metros cuadrados, al multiplicarlo por 3, 6 por 3, 18, pues ya me salió 180 volamper. Al dividirlo entre 127, pues ya me salió un solo termomagnético para un almacén de 60 metros cuadrados. Significa que puedo instalar solamente un foco. Es todo. Entonces, si tengo un foco, porque me salió un termomagnético de 15, pues entonces puedo poner otro de 15 para los contactos. Es cosa que confunden aquí precisamente los de ingeniería y arquitectura, que piensan que un almacén es igual que una casa de 60 metros cuadrados, que simplemente dice con 2 interruptores tiene, ingeniero. Uno para iluminación, espérate, no es un almacén. Discúlpame. Ya el NEC 26 dice que son 6. Los 6 es obsoleto, no sirve. Ingeniero, ya le pongo 4, pues ya, dejó de ser. Entonces, se dan cuenta, para un almacén, nada más son 2 térmicos. Si es que quiero poner un contacto para que ponga ahí la tracalosa, no y pueda escuchar música, pero mientras, como es de archivo muerto, pues con un foco tengo. No tengo por qué poner más. Entonces, este lo di porque lo vi muy sencillo. Ingeniero, vamos a un estacionamiento, pues casi casi me está diciendo que ponga yo 2, aquí está. Entonces, recuerden que cada uno de ellos que ustedes tengan, precisamente que tengamos que hacer, recuerden, tienen que ver la primera parte donde hicimos este ejercicio, llevarlo a esta tabla de la norma, y en base a esta tabla de la norma veo la constante que yo requiero y ya me va a indicar la cantidad de interruptores termomagnéticos necesarios para la iluminación y contactos de uso general. Y aparte de esos tengo que sumar si se tiene una cocina, si se tiene un cuarto de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiendo con todo esto para lo que viene siendo la demanda, pues tengo que irme precisamente aquí. Me dice para un almacén. Dice que los primeros 12,500 se utilizan al 100, pues ya vi que me salió 170, es mucho menor que 12,500, pues simplemente como factor de demanda lo utilizo al 100. Eso quiere decir que me salieron 180 volamper, pues ya con eso lo contrato y es lo que voy a utilizar. Si es para hospitales, nuevamente ven aquí, para hospitales son los primeros 50,000 o menos se consideran al 40%. En hoteles, moteles y lo que sea, dice los primeros 20,000 al 50%. En unidades de vivienda me dice los primeros 3,000 al 100%. Es algo parecido a los almacenes, porque ya los demás se vienen en porcentajes diferentes. Entonces también esta tabla es muy necesaria para el cálculo de iluminación y lo que es el factor de la demanda al momento de que vamos a contratar el servicio con nuestros clientes. Entonces también vienen diferentes, la tabla completa viene mucho más larga que esto. Esto nomás lo estoy poniendo como ejemplo, pero la norma sí está muy completa y son
más tipo de inmuebles. Entonces recordemos, aquí me voy ahora en cuestión de lo que vienen siendo los demás equipos que estamos utilizando. Ojo con esto, ojo con esto. La norma, dentro de la norma, cuando hablamos de equipos que están aprobados en cuestión de chalupas y registros, la norma me dice que hay de dos tipos. Uno de ellos que se le conoce de paso y los otros que es para instalar artefactos eléctricos. Desafortunadamente, como este conocimiento muy pocos lo tienen, cuando vamos a cualquier distribuidor, lo primero que nos venden son chalupas de paso, ya que son chalupas muy pequeñas, que cuando las instalamos al ser de paso, solamente permiten entrada de conductores o donde podemos hacer empalmes. Es como un registro de paso. Pero si yo ya quiero poner una portalámparas o quiero poner un contacto GFC y falla tierra o de los nuevos contactos que ya cuentan con el Wi-Fi, pues son equipos que requieren mayor, ahora sí que tienen mayor volumen, por lo tanto requieren mayor espacio. Y es por eso donde tenemos que utilizar chalupas para artefactos eléctricos. Tienen una mayor profundidad. Entonces, si estoy hablando de equipos que están aprobados bajo la norma, en cuestión de chalupas o registros, la norma me dice, ten mucho cuidado porque hay de dos. O son los de paso donde simplemente se permiten hacer empalmes o conexiones, nada más, o donde vas a meter artefactos eléctricos. Y los que son para artefactos eléctricos tienen mayor profundidad. Y es por eso cuando uno va y me dicen, Inge, sus timbres no entran en la chalupa, su jefe ni siquiera entra. Yo cuando digo, pues sabes que el error lo tienes tú, estás metiendo chalupas de paso, no para artefactos eléctricos, discúlpame. Ojo con ello. Si vamos a hacer algo a nivel comercio e industria, señores, no es cualquier chalupa. Tienen que solicitarlo electrónico. ¿Sabes qué? Ya tomé el curso, ya entendí. Ahora quiero que me muestres una chalupa para artefactos eléctricos. Que la venden, sí la venden. La tienen, sí la venden. Pero el electricista o cualquier persona que no tiene este conocimiento, pues me dicen mis compañeros de electrónica, no lo tenemos ahí en bodega, pero el electricista no sabe pedir cuál es el de artefactos. Entonces, señores, si tenemos algo que hacer bien, y si ustedes quieren ver en costos, el costo no hay mucha diferencia, no crean que van a pagar el doble. Es muy poquita la diferencia, es como entre las herramientas eléctricas versus la de carpintero, la diferencia es muy poquita. Pensamos y nos hacemos así una gran cantidad de dinero, no. Ahora, mayor volumen, pues nos dan un gran descuentazo, entonces pensemos en ello. Ahora, fíjense bien en cuestión de conductores eléctricos. Muchos me hablan de caída de tensión y yo les digo, fíjate bien aquí en cuestión de voltaje. Por ejemplo, un calibre 14. ¿Tú sabías que el calibre 14 puede soportar un voltaje de 2000 amperes? ¿Sabías tú que el calibre 8 puede aguantar desde 2000 hasta el 5000 volts? Oye, que no le estoy metiendo 127, pues no manches. Oye, entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la corriente eléctrica. No es tanto el voltaje, es la corriente eléctrica. Y como pueden ver, un calibre de un cero puede soportar desde los 28,000 hasta los 35,000 volts, diferencia de potencial. Cosa muy diferente a corriente eléctrica. Porque ya en corriente eléctrica, pues ya vemos que no. Entonces recuerden, aquí les quise poner esta tabla para que vean precisamente que en voltaje es completamente diferente a corriente. Pues me dicen, oye, no, ¿y 14 puede aguantar 220? Sí. Oye, ¿puede aguantar 440? Sí. Oye, ¿y si le metemos 600? De risa. No más que tienes que ver cuánta corriente es a nivel de voltaje. Relación transformación. Entonces vemos que es de risa eso, ¿no? Para el cálculo de tubería, ojo, ahí viene lo bueno. Recordemos que tenemos que ver diferentes factores. Ya vimos la cantidad de circuitos derivados para utilizar en iluminación y contacto. Ya vimos con respecto a lo que vienen siendo las chalupas y también los registros. Ahora vamos sobre la canalización. En la canalización recordemos que la norma nos dice
que nosotros tenemos que ver el factor de ajuste o relleno. Por ejemplo, si yo nomás voy a llevar un solo conductor, pues el factor de relleno es el 53%. Si llevo dos conductores se va al 31%, pero para más de dos tengo aquí el 40%. Significa que el 60% tiene que estar completamente libre. Ojo, pero si yo voy a llevar cables multiconductores, hablemos del cable uso rudo, en cable de uso rudo es completamente diferente. En cables de uso rudo que voy a meter dentro de una canalización, que es lo que deberíamos de hacer para equipos de aire acondicionado, calefacción, es permitir que dentro de la canalización que lo va a proteger contra la temperatura incidente, debo de tener libre un 47%, mientras que el área de ocupación de los cables multiconductores tengo que tener el 53%. Ojo, cables multiconductores, cables que llevan más de un conductor eléctrico. Pues aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo lo que es el neutro, lo que viene siendo las tres fases y la tierra física. Por eso hablé de los multiconductores de 4x10, o los de 5x10, o los de 2x10, etcétera, etcétera, ¿no? Recuerden que es la cantidad de conductores y el calibre. Tengo que ver el área de sección transversal y tengo que ver precisamente que en la canalización tengo que ver eso. Si quiero meter más cables multiconductores para control y automatización, pues para control y automatización, recuerden, ¿por qué control y automatización? Porque tengo cables multiconductores para las botonerías, los arrancadores, etcétera. Ojo, muy diferente a los equipos de aire acondicionado. En cables de control me dice que yo debo de tener un 69%, mientras que el 31% se permite en área de ocupación. Ojo, una cosa es potencia y otra cosa es control. Botonerías, arrancadores, variadores, arrancadores electrónicos, en los cuales yo llevo cables multiconductores de diferentes colores, en los cuales me permiten tener un mejor control, una mejor forma de identificar cuál es el botón de paro, cuál es el botón de arranque, cuál es el total stop, cuál es el botón de enclavamiento, cuál es el de la luz amarilla, cuál es el de la luz roja, etcétera, etcétera, etcétera. Y también les quiero mencionar que por ahí vamos a tener un curso, una Webex de principios básicos de automatización para que también lo puedan aprovechar. Entonces, fíjense bien aquí, ya cuando estamos hablando de los cables de la tabla 310-15, los cables THW, aquí la norma me dice que depende de la cantidad de cables THW que tienen 7 hilos o 8 hilos, tengo que tener el 60% libre y solamente el de ocupación es el 40%. Entonces, a nivel industria, se permiten el uso de los cables multiconductores para fuerza y control. Y vean ustedes el porcentaje que debo de considerar versus cuando voy a meter mis cables para contactos e iluminación. Recordemos que puedo tener fase y neutro para iluminación, fase y neutro para mis conductores y por aquí mi cable de tierra física. Entonces tengo que ver. Entonces recordemos que al nivel de canalización hay tres tipos de factores completamente diferentes y debemos de tomar en cuenta cada uno de ellos para poder determinar precisamente cuántos están permitidos en cada canalización. Otra cosa, una vez visto esto, también tenemos que ver que dentro de las protecciones tenemos que ver la curva en el tiempo inverso para las diferentes protecciones, tanto para los conductores como para las cargas, para evitar precisamente los efectos del arc flash o el arco eléctrico, también conocido como el famoso corto circuito. Entonces, nuevamente repetimos, tenemos que ver iluminación, canalizaciones. Dentro de las canalizaciones hay porcentajes a nivel de ocupación de los conductores. Una vez visto los conductores, vamos sobre las protecciones. Y también de esto también tenemos que ver el enfriamiento de los diferentes componentes en una subestación. Porque muchos no toman en cuenta precisamente en qué forma, en qué sentido tiene que estar la subestación eléctrica, ya que de alguna forma tiene que tener ventilación natural. Hay, por ejemplo, algunas plantas, algunas subestaciones que de repente
se las ponen como Dios manda, porque aquí lo quiso Dios, porque aquí lo quise y yo me aferré aquí, y de repente la fábrica llega a crecer tanto que la pobre subestación está dentro de la pobre empresa y me dicen, ¿y qué? Porque ahora tengo el problema de temperaturas. Pues claro, porque no es lo mismo la temperatura ambiente, la temperatura acá afuera, la temperatura absoluta y la temperatura relativa. Aquí el problema que tenemos es temperatura relativa, diferente a los, porque es a la temperatura que están manejando los transformadores, que están tratando de disipar ese calor. Y si no le doy esa aireación, empezamos a tener aquí el problema de temperatura relativa, que empezamos a sudar. Y el problema es que ese vapor, debido a esa temperatura, empezamos a tener problemas de oxidación en todas las partes mecánicas. Y después aquí el problema es que le ponen ventiladores y digo, espérame tantito, no es ventilador, es un extractor. Pero bueno, ahí se los dejo ya. Quiero saber de esto. Quiero ver a mi equipo, que no le afecte la temperatura relativa. Aquí vean ustedes mis subestaciones eléctricas. De alguna manera, si se dan cuenta, están estos precisamente para de alguna forma tratar de que se ventile, tratar de que se ventile. Pero si de alguna manera no le damos esa ventilación, esa orientación, pues vamos a tener el problema de ese tipo de temperaturas. Y de por sí, la altitud, el nivel del mar, la altitud a nivel del mar también nos afecta, pues también la temperatura a diferentes ubicación geográfica también nos afecta. Entonces debemos de tomar en cuenta las diferentes temperaturas. No es lo mismo la temperatura ambiente, la temperatura relativa, la temperatura absoluta y la otra temperatura que según es la que se siente que tenemos. Sí, mucho, muy diferente, ¿no? Esas temperaturas que dicen, híjole, parece que estuviéramos a 60 y no es cierto. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado que eso es debido al bochorno, ¿sí? Eso debido a la evaporación y todo ello. Y otra cosa también, señores, cuando tengo este tipo de artefactos son para lo que viene siendo el alambre, no para cable. Estos son para cable o alambre. Oye, ¿qué tengo que hacer? Pues discúlpame, tienes que tener este convertidor de alambre a cable. Oye, que no eso lo utilizaba yo como empalme, pues sí, está bien, pero no es su uso. Oye, para hacer empalmes, aquí está. Aquí tienes que hacer empalmes, aquí no, porque yo de aquí puedo sacar el empalme. Si yo requiero que esto es fácil, quiero utilizarlo por un contacto, sácalo de aquí, no hagas el empalme aquí. Para eso están estos, no estos. Oye, y si le tengo que pelar, no, espérate, no, para eso son. O compra de estos, aquí está, este es el bueno, para evitar lo que es el par galvánico. Ahí luego voy a dar una pequeña clase de amarres, ya mis amigos de Carso lo están haciendo, pero yo lo quiero replicar, sobre todo en cables arriba del 8, que son diferentes tipos de empalme, entonces ahí está. Entonces recuerden, no es tanto el empalme, en cuestiones eléctricas depende del ambiente o cómo lo vamos a utilizar, si van a ser cables directamente enterrados. Recuerden que no solamente es la cinta de aislar, tengo que poner en cuenta la cinta Scotch 33, la cinta vulcanizada, y aparte lo que viene siendo precisamente esta de, ¿cómo se llama? Termoplástico. Entonces también voy a depender del uso que voy a utilizar y en dónde lo voy a utilizar, o el tipo de soldadura, y muchas veces se recomienda lo que es el crisol, no que le ponga yo ahí con mi cautín, no son crisoles, se venden. ¿Estamos de acuerdo? Siguiendo con esto. Aquí están los diferentes tipos de empalme que podemos hacer, tanto para alambre como para cable. El tipo de cinta que si es para ambientes, no es la cinta de aislar, tiene que ser cinta vulcanizada o termoplástica para poder soportar los ambientes húmedos. En cuestión de soldadura, recuerden que puedo utilizar el crisol o puedo utilizar esta soldadura exotérmica. Ojo con eso, la norma lo permite, claro que sí, lo permite, pero tenemos que tomar en cuenta no solamente el nivel de conexión o los amarres que estamos haciendo, sino simplemente el envolvente que vamos a utilizar. Ojo con eso. El código de colores, porque de repente digo, ok, está padrísimo, ¿no? Hombre, aquí tienes neutros,
Aquí tienes fases, pero de acuerdo a esto, ¿cuál es fase A, cuál es fase B, cuál es fase C? Oiga, Inge, la norma dice que cualquier color, pues sí, aunque tú tengas negros, la norma te dice que tienes que identificar las fases, fase A, fase B y fase C. O sea que debemos de tener un código de colores, sí. Gonzalo Hernández ya puso a disposición esto. Pero mientras la norma no avance, señores, no me van a permitir hacer esto. Código de colores. Sabemos que conductores arriba del 8 muy difícilmente nos pueden entregar los diferentes colores. Pero la norma me permite la cinta de aislar de colores para poder identificar mi secuencia de fases. Cuando veo este tablero, en serio que felicito a los electricistas. Mis felicitaciones. Cuando veo esto, digo, pero está padre, Inge, utilizo la cinta, ¿no? La que ustedes ven en Dexon. Sí, está bien, pero no están identificados. No está identificado cuál es A, cuál es B y cuál es C. Cuál es A, cuál es B y cuál es C. Por eso luego tenemos el problema de secuencia de fases en motores eléctricos que nos dan precisamente problemas de corriente de desfasamiento que el motor hace que se caliente. Pero esperemos que avancemos en cuestión de esto y esto lo verán en la nueva norma. Ahora bien, en cuestión ya de cuarto eléctrico que llevamos nosotros a poder decirle a nuestro cliente que lo que necesitamos, recuerden los requerimientos de la subestación eléctrica y uno de ellos, el más primordial, es este. Si me voy al número 4, ahí está el famoso que apartarrayos. Yo por eso dentro de mis cursos digo, aquí tienes esta subestación es doble. Sí, es doble acometida, una misma carga. Aquí tengo los TCs y TPs para lo que es el equipo de medición, pero donde tengo las cargas de prueba y las tripolares, aquí están los famosos apartarrayos. Pero eso los tengo en el lado primario de mi subestación. ¿Qué tienes en el lado secundario? Oye, Inge, ¿tengo que poner los supresores? Pues claro que sí, aquí están, mira. Esos son en los cables de alimentación. Aquí está una subestación dividida. Debes de tener aquí un supresor y acá otro supresor. En el lado secundario, ya lo dice la norma, en la entrada de la alimentación, en el lado de la cometida. Ahí está el diagrama unifilar. Para que nos podamos entender, ahí está el diagrama unifilar de esta pequeña subestación. Aquí está mi subestación. Aquí está mi interruptor. Aquí está precisamente mi interruptor autosoportado, lo que es el Power Pack, lo que es el QO2, aquí está, donde tengo mis interruptores Master Pack, en la cual la norma me indica, esto indica que es como de silleta, en lo cual me indica que si yo tengo una capacidad de más de 1000 amperes, tengo que adicionarle la protección diferencial. Entonces, al ser en la entrada de la alimentación, tengo que tomar en cuenta que los apartarrayos. Porque después de este tablero vienen los tableros secundarios, los tableros I-Line, los NF, los NQ, los QOD, los QX, los tipo americano y el centro de control de motores. Y yo, como les decía, si yo tengo interruptores como principales, cada uno de ellos va a derivar a mis tableros de iluminación, tableros de distribución de carga mediana y mis tableros de utilización independientes a los de fuerza, que son los motores, el CCM6. Entonces, como pueden darse cuenta, a nivel industrial lo hacemos. Y ya lo he dicho en mis cursos por ahí, espero que por ahí puedan ver el video de mis amigos de Electron, donde menciono que en una casa tengo los 6 circuitos derivados que hace rato calculamos, y si yo quiero, por ejemplo, tener para mi motor, para mi bomba, mi jacuzzi, tiene que ser un tablero completamente independiente a este, independiente, alimentados de la misma alimentación, porque aquí tengo caudal, ya que si este lo agarro de aquí, o lo agarro de aquí, o lo agarro de acá, lo que voy a crear es una caída de tensión. Pues esta tierra, otra vez volvemos, esta es un parteaguas. Ojo porque ya en el NEC, señores, el NEC ya ha cambiado. Ojo con esto. El artículo 230 me indica que en la base de medición, yo voy a regresar tantito,
En la base de medición donde tengo mis TCs y TPs, aquí estamos hablando de la 1320, o mi base de medición de 4 mordazas o 5 mordazas o 7 mordazas, ¿dónde está el puente de unión en el cable neutro de la entrada de la cometida? Me dice aquí la norma, el NEC 23. Ese puente de unión es el cable puesto a tierra. El cable puesto a tierra, no de la puesta a tierra. ¿Para qué me sirve ese cable que me pide SF que lo aterrice en la parte de alimentación donde está la de la conexión del kilowattorímetro? Me dice lo siguiente, ojo, este es un cambio importante en el NEC 26. Porque aquí me dice el cable puesto a tierra. Si yo leo el NEC, esta parte, el NEC 26 me lo dice de esta manera. Espero poder escribir. Me dice así. Creo que les viene sin esto. EART. Creo que sí. EART. O viene también como LAN. O también viene como espero no fallar en mi inglés, mi querida Pau. HEART. ¿Qué es HEART? Planeta Tierra. Tú dale, con que se entienda, eso es lo importante. O sea, estoy hablando Heart. del NEC de Estados Unidos. El NEC 26. No, hombre, lo que se van a llevar los que están grabando ahorita de Electron, ¿eh? Lo estoy dedicando a mi compañera Pau. Ya el NEC 26, este concepto en el artículo 230 ya es muy claro. Dice el cable puesto a tierra. ¿Cuál es el puesto a tierra? El neutro. El neutro puesto a tierra. El primer esquema de conexión TN o NT. Pero cuando yo leo el NEC 26 en el 230, me habla del HERP. ¿Planeta qué? Planeta Tierra. ¿Qué es land? Land, pues es nuevamente tierra. ¿Tierra qué? Tierra a la vista, mi planeta, mi país tierra. ¿Qué es island? Casi, casi me dice pedazo de o cacho de tierra. Significa que al ser la conexión en mi base de medición, voy a manejar mi cuadrada, así es de que no me estén dando lata. Y la redonda, dije, no sé yo de la redonda, ni me digan de ella. No sé, ni me interesa. Yo voy a manejar la que yo vendo en electrón. Mi cuadradita, donde el neutro que se conecta aquí, hace el puente de unión aquí. Neutro a tierra. ¿Cuál tierra? Esta. ¿Cuál tierra? Esta. ¿Cuál tierra? Esta. ¿Para qué tengo que hacer esta conexión aquí? Para limitar la tensión originada por descargas atmosféricas, contacto no intencional a la línea mayor, estabilizar la tensión, lo que se le conoce como neutro flotante. No, hombre, cuando vi esto en el NEC dije, y ya vieron que les dije, como que no se me da esto. Neutro flotante. Estabilizar la tensión a tierra durante el funcionamiento normal. Si se dan cuenta, señores, el NEC 26 dice, esto es un punto de referencia al planeta Tierra. No es un punto donde se va a ir la energía provocada por un cortocircuito, provocada ya sea por un motor, una iluminación o cualquier carga. Esto es un punto de referencia para descargas atmosféricas, descargas estáticas, contactos no accidentales, estabilizar la tensión para mantener el neutro efectivo y no un neutro flotante. Porque a partir de aquí
en el artículo 408, que es del NEC, me dice que si yo tengo el interruptor principal en la entrada de mi acometida, este conector que está conectado al símbolo de tierra, aquí tengo que conectar el neutro, porque me dice el artículo 408 que tengo que hacer el puente de unión entre el neutro y la tierra, pero no esta tierra, sino simplemente es esta tierra, la famosa que ground. Ground. ¿Qué es el ground? Todas las partes metálicas. Algo muy diferente que el NEC ya lo está notando y diferenciar entre el hair y el ground. ¿Cuál es el ground? El neutro tengo que hacer el puente de unión entre el neutro y la tierra. ¿Cuál tierra? El ground. Todas las partes metálicas. Significa que la conexión TN se convierte en TNS. TNS, tierra y neutro separados. Tierra y neutro separados, porque en este punto, aquí en este punto que es el ground, se le conoce como el TNT. Tierra y neutro común. Llego aquí, TNC. Son los cambios que ya están en el NEC 26. Y dice, esto ya lo hiciste en tu acometida, metiste tu varilla. Oye, no hice una delta, no me interesa. No me interesa si hiciste deltas, no me interesa si hiciste estrellas, no me interesa si le metiste menonitas, bentonitas. Esa es su función, es descargas, estabilizar y otras cosas. Limitar esas tensiones. Está muy claro. Más claro ni mi coquita cero. Entonces significa que mi tablero es QD1, QD2, QD3, tipo americano y los demás, hago el puente de unión de acuerdo al artículo 408 y entonces al hacer el puente de unión dice el ingeniero, se está duplicando. No, recuerda que este es para otra cosa, aquí lo dice. Y a partir de aquí ya son para las descargas eléctricas provocadas por estas cargas que de acuerdo a la ley de Kirchhoff van y buscan su lugar de qué? De origen, y su lugar de origen es el transformador de alimentación por parte de la empresa suministradora. De acuerdo a la ley de Kirchhoff tienen que regresar a su lugar de origen. Espero que lo estén tomando en cuenta. Si no, señores, recuerden que eso lo van a ver precisamente en los cambios del NEC 26 y espero que salga la nueva norma porque en realidad el conocimiento básico de la puesta a tierra, porque estamos hablando del ground, porque es puesta, no puesto, la puesta a tierra son todas las partes metálicas para proteger a las personas contra descargas eléctricas, no atmosféricas, limitar tensiones de tierra cuando ocurra un corto circuito con las partes metálicas que no transportan corriente, canalización u otro tipo de envolvente. Ojo, muy diferente el puesto a tierra a la puesta a tierra. Muy diferente el hair o land al ground, grounding, pasado, presente, futuro, por lo que está inmerso dentro de el grounding, o el famoso bolding. Esto es la puesta a tierra. Conducir de forma segura las corrientes de operación para que opere el dispositivo de protección. Vean cómo son cosas diferentes. El heart del ground. Este es el ground. Por eso nosotros en Schneider, más de 80 años en México, más de 100 años en Estados Unidos, hemos mencionado que la parte metálica es el ground, no el heart. De eso me siento orgulloso. ¿Y qué dice la norma? Pues toda la tierra física tiene que ser permanente y continua.
debe tener una capacidad de conducir las corrientes de falla que se presenten. Tener la impedancia, aquí está lo que yo les decía. Impedancia no es otra cosa más que la resistencia misma del conductor. Por eso dice, debe tener una impedancia suficientemente baja para limitar la tensión a un valor seguro y facilitar la operación del dispositivo de protección. Eso es el ground, señores. Cuando lo leí de esto del NEC dije, por Dios, quiero que sean, ahora sí que el personal de mis clientes de parte de Electron, que este curso es nuevo y debemos de tomar en cuenta esto. Los conductores de la puesta a tierra, el conductor con forro verde o el desnudo o el forro verde con una franja continua. Entonces, señores, recordemos lo siguiente, que la norma me dice, estos son para los transformadores grado hospital, donde de alguna manera manejamos este punto de conexión. Si yo lo pongo aquí, ya estoy diferenciando el neutro. Si lo pusiera yo acá arriba, pues la referencia del neutro sería acá arriba. Por eso se le llama transformador derivado separadamente, grado hospital. Ahora nos vamos a tensiones de 127. Aquí está la conexión estrella. La tierra física, recuerden que este es el cable puesto a tierra para el cable neutro. Entonces recordemos que este es el cable puesto, aquí está, puesto a tierra. Varilla, Copperware. Pero cuando ya entro a mi tablero principal, nuevamente hago el puente de unión de acuerdo al artículo 408, pero ese puente de unión ya es entre el neutro y el ground. TNC, TNS. Tierra neutro común, tierra neutro separado. Entonces recordemos que la norma me dice que todos los cables de puesta a tierra, no puestos a tierra, son todas las partes metálicas. Ahí están los tubos conduit, la armadura de que vienen los cables AC, el blindaje de los cables MC, canalizaciones, vaya, la charola, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las partes metálicas tienen que estar interconectadas, ya que son los de puesta a tierra, los llamados ground, grounding, grounding. Y ahí lo que nos dice la norma, todo lo que es metal, todo lo que viene después del tablero secundario, perdón, del tablero primario, de acuerdo al 408, ya tengo que ver que es el ground, o el cable de la puesta a tierra, el cable puesto a tierra y los conductores de fase. Entonces el puesto a tierra es el que viene de alguna manera ya conectado a la varilla Copperwell, y este es el que hace conexión a todas las partes metálicas, que la norma también lo maneja como el insulate, tierra con forro, con aislamiento THW, no que ponga una tierra aislada, aguas. Esa es otra pésima confusión en cuestiones de esto. Entonces, ¿qué pasa con los diferentes conductores de tierra física? Pues la norma me dice, el cable de la puesta a tierra va a estar de acuerdo a lo que viene siendo el cable de alimentación. Aquí me dice el cable mayor conductor de la entrada de la cometida, ya sea equivalente en conductores separados. Vamos a dar un ejemplo. El de la casa me llega al calibre 8 por parte de CFE, es menor al 2, por lo tanto el calibre de tierra física es 8. Si yo en cálculos matemáticos tengo un transformador de 750 kVA que tengo que llevar por fase arriba del 250 MSM, entonces me doy cuenta que mi tierra física tiene que ser del 3 ceros. No tengo por qué hacer un cálculo porque eso viene por parte de la IEEE estándar 80, que es completamente diferente a la NOM 001. El cable de la puesta a tierra, no puesto a tierra, la puesta a tierra va en base al dispositivo de protección. Aquí están las tierras, aquí está el dispositivo de protección y aquí están los calibres de tierra física. Si yo tengo el de 15, corresponde al 14. Si tengo el de 20, corresponde al 12. Si tengo uno de 1000, corresponde al 2 ceros. Recuerden que estos son los cables de la puesta a tierra, no del puesto a tierra. Entonces, señores, este es el símbolo de la puesta a tierra. Aquí lo dice. Símbolo de puesta a tierra de acuerdo a la IS 5019,
y esto está en la norma 2012. Este es el símbolo universal de la puesta a tierra, no del puesto a tierra. El del símbolo del cable puesto a tierra, déjenme ver si ya me sirve otra vez. El cable del puesto a tierra es así, muy diferente a este. Ojo con ello. Por eso muchos ingenieros electricistas me confunden con este y a todos dicen, pues es que es tierra ingenua. No, espérate. Una cosa es el ground y otra cosa es el earth. Este es ground, puesta a tierra. Por eso aquí lo dice la norma. En un terreno edificio pueden existir electrodos de sistema de tierra para equipos de cómputo, para rayos, telefonía, comunicación, subestaciones, acometida, apartarrayos, entre otros, todos deben de conectarse entre sí. Si tengo un pararrayos, apartarrayos, diferentes tipos de acometidas como son comunicación, telefonía, todas las diferentes varillas que yo pueda enterrar, todas tienen que estar intercomunicadas o interconectadas para que todas sean equipotenciales y no tenga diferencia de potencial eléctrico. Aparece en la nota 1 y aparece en la nota 2. Si se interconectan todos los electrodos de puesta a tierra de distintos sistemas, se limita la diferencia de potencial entre ellos, por eso dije equipotenciales, y entre sus correspondientes sistemas de alambrado. No lo digo yo, lo dice la norma. Pero esto se les barre a los ingenieros. No, 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 espérame, es que aquí tengo mi sistema de comunicación, no lo conectes con el de acá, espérame, no, tantito, voy a poner mi barra aislada. Aquí está, aquí hubo las papá. Espérate, no existe el separate, es insulate, con forro. Recuerden que esas son las recomendaciones a nivel comercial e industrial, muy diferente a nivel casa-habitación, porque este es algo erróneo. Dice, la mayoría de las personas tienen un concepto erróneo que la puesta a tierra aislada, una de ellas es que la puesta a tierra debe de aislarse en un sistema de puesta a tierra en instalación eléctrica y desconoce los efectos que puede ocurrir cuando ocurre una falla de cortocircuito o cuando se presenta una descarga atmosférica. Se crea la diferencia de potencial y se crean potencias de paso y potencias de contacto, que son potencias muy fuertes que pueden hacer que una persona fallezca ante un conato de un cortocircuito. Y por eso aquí lo dice la norma. La puesta a tierra es muy sencilla y es algo muy fácil. En un circuito monofásico, recordemos que tengo un conductor de fase, un conductor de neutro y un conductor de puesta a tierra, no puesto a tierra. ¿Sí? Un conductor de tierra aislada es el verde con franja amarilla. Entonces, aquí tengo mi sistema de cómputo, tengo mi transformador que alimenta de forma general. Aquí está el neutro que se conecta a lo que viene siendo el ground, que es el chasis mismo del transformador. Saco el cable neutro, lo puenteo a mi cable de tierra y mi tierra aislada es el puente de unión. Y que aquí me voy a mi sistema de tierras, a mi malla de tierras. Por eso cuando doy una capacitación, lo primero que pregunto es, ¿dónde se conecta la X0 del transformador? No a la tierra física, no seas mentiroso, se conecta al chasis. El chasis es el ground. Este chasis es el ground. Este chasis es ground. Este es el heart, tierra. No le digan tierra a todo. Una cosa es tierra para las macetas y otra cosa es la tierra eléctrica. Diferentes. ¿Están unidos? Sí, porque es un solo mismo sistema. TNC, tierra y neutro común. Y después está el TNS, tierra y neutro separados. La tierra física se queda el chasis. La tierra aislada es que entra el componente electrónico. Entonces, si surge una falla aquí, pues simplemente esa falla va a buscar su lugar de origen para que el dispositivo de protección se desconecte.
Así de sencillo es. Defectos de una mala instalación. Aquí es donde empezamos a tener problemas. Y uno como VIE tiene que identificar. Yo como perito tengo que identificar esto. ¿Falta de qué? Mantenimiento. Falta de instalaciones improvisadas. El dedómetro, de aquí me agarro al fin que el ingeniero no está. Mientras prenda el foco, todo está bien. Materiales y productos defectuosos, ojo con ello. No cumplen con nuestras normas. Y luego terminan los tableros así, porque ingeniero, no sé. O terminan así mi instalación eléctrica. Falta de profesionalismo, por eso está el estándar de competencia. Ausencia de los dispositivos de protección. Dimensionamientos incorrectos. Se bota el de 30 y te va el de 60. No, quien lo pongo yo el de 100 más chido. No, está bien. Yo ya he dado cálculos de cómo y qué se debe de hacer. Centros de cargos que muchas veces, en serio, ahora que fui a dar una plática a la Secretaría de Previsión Social en Iztapalapa, les dije, no puede ser que un tablero que se les quemó, le quitaron los termomagnéticos, sí, porque está conectado a una fotocelda y está todo ahí a la mano de cualquier persona. Llega un niño a jugar ahí porque es un jardín, ve los cables, les llama la atención y el problema es que somos noticia. Niño electrocutado en la delegación de Iztapalapa por estar jugando en el jardín. Está bien. Recordemos que si yo voy a hacer este tipo de instalaciones a nivel residencial, comercial, industrial, ya vieron todo lo que tengo que tomar en cuenta. Es una guía que tengo que tomar en cuenta. Primero los productos, después canalizaciones, después tengo que ver si es carga continua, descontinua, nivel, lo que viene siendo factores de relleno, factores de temperatura, caídas de tensión, tengo que ver los diferentes artefactos como canalizaciones, como es el tubo, la tubería, tengo que ver las chalupas, registros, hacer las cosas bien, hacer las cosas con profesionalismo, ¿vale? Entonces, señores, es una forma de cómo yo puedo hacer esto. Y ya para terminar, aquí están los pasos a seguir. Yo debo de tener precisamente en cuenta lo siguiente. Electricidad. Cuando realice una instalación eléctrica, primero recordemos que no debe de haber tensión en la entrada de alimentación. No realice nunca operaciones en equipos con tensión. Aísle los trabajos con herramientas alimentadas a tensión eléctrica. Utilicemos el equipo de protección personal y el equipo doblemente aislado. Y simplemente tengamos una comunicación, siempre tengamos todo ahí. Sustituyamos de forma inmediata aquellos cables que nosotros podamos observar, que ya de alguna manera hay que cambiarlos. Desconectemos equipos que de alguna manera dan esa descarga eléctrica. Prestemos atención a los calentamientos anormales en motores y cableados. Todas las instalaciones eléctricas deben de tener un interruptor de seguridad o el interruptor termomagnético y sobre todo el cable de la puesta a tierra, no el puesto a tierra, es el ground, que la parte en el chasis de la chalupa tiene que estar conectada. Mi contacto en la parte donde se atornilla tiene que estar puesto a tierra. Mis canalizaciones puestas a tierra. Cualquier tipo de canalización, llámese tubo, llámese canaleta, llámese ducto cuadrado, etcétera, etcétera. Cuidemos el cable de la alimentación de la comida. No tiremos el cable. Una vez que lo hacemos, ya de una vez hay que romperlo y vámonos. Empleemos un dispositivo de la herramienta, lo que yo ya había dicho, herramientas precisamente de doble aislamiento. Y si otra de ellas, simplemente debemos de tener una mano libre para cualquier cosa. Siempre debemos de utilizar una sola mano para una herramienta. Evitar adoptar posiciones que fatiguen el cuerpo. Mantengamos un apoyo firme, o sea, una posición confiable, segura, que nos pongamos siempre alertas. Mantengamos las herramientas en buen estado, herramientas bien afiladas, bien limpias. Por eso muchas veces cuando tengo mis talleres, no es para que yo los juzgue, simplemente digo, muéstrenme su herramienta
porque quiero ver en qué condiciones la tienen, y que tienen que estar bien, bien limpias, bien lubricaditas, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hago esa observación. Verifiquemos lo que yo les había dicho. Verifiquemos mis herramientas eléctricas, la condición de la clavija, el conductor eléctrico, todo ello. A ver si luego por ahí estoy pensando en el ITC, o si no con mis compañeros de Electron, hacer un pequeño taller de cómo reparar pequeños equipos electrodomésticos. No los vendemos, pero de alguna forma me gustaría enseñarles a ustedes cómo dar mantenimiento a mis diferentes herramientas. O si no, les torcemos la mano a nuestros amigos que venden herramientas, que siempre nos siguen en todas partes, que también den esa plática de cómo dar mantenimiento a las diferentes herramientas eléctricas, que estaría padre, ¿eh? Estaría padre ver todo ello. Entonces, tenemos que hacer ahí algo, Sí, sí. Pero así que y que nuestros Amadeo amigos nos ayude con eso también. es correcto. O sea, dentro de sus pláticas una vez les mencioné, sí están padres tus productos, Yavi, pero deberías de dar uno de cómo darle mantenimiento. Porque sabemos que hay diferentes productos. Por ejemplo, pensemos del WD-40, que ya fue sustituido por el Silijet, que antes oxidaba las piezas. El WD-40 ya de alguna manera tiene un pequeño lubricante. Hay otros que son algunos aceites, ¿sí?, que de alguna manera nos ayudan a mantener bien lubricadita la herramienta, no importa los años que tenga, bien lubricada, bien mantenida, y nos puede durar muchos más años. Precisamente también ver las puntas plana, la de estrella, cómo mantenerla en buenas condiciones, porque recuerden que en las estrellas tenemos el de 4 estrellas, el de 3 estrellas, el de pata de gallo y otras más. Entonces debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, muy pocos se han dado cuenta que nuestros termomagnéticos realmente el desarmador que debe de entrar es el de cubo, no el de, no el de estrella. Y muchos utilizan el desarmador de estrella. Les digo, ¿ya observaste bien el tipo de tornillo que tiene nuestro termomagnético? Puedes poner un plano, pero bien, bien afiladito, o sea, bien, bien, o puedes meter el desarmador cubo. Muy pocos lo han observado. Hay algunos que sí me han hecho observación. Digo, claro que sí. Pues son diferentes tipos de herramientas. Todos tenemos que tomar en cuenta eso. Por eso también tenemos que ver en lo que yo les había dicho. Si estoy trabajando en lluvia, humedad, tenemos que trabajar también bien iluminado. Nuestra herramienta eléctrica también tenemos que ver todo ello. Protejamos de esas descargas eléctricas. Guardemos nuestras herramientas en lugares seguros. Hay algunos que hasta nos lo venden en nuestro maletín. Consérvenlo dentro del maletín. Viene en un costalito, que también ese costalito que viene dentro es el que absorbe precisamente la humedad que pueda existir y mantiene en buenas condiciones nuestra herramienta eléctrica. No sobrecarguemos la herramienta. Recuerden, hay taladros diferentes. Hay taladros de golpe, hay taladros para tornillos, y hay otros que realmente son rotomartillos. Entonces, cada herramienta es completamente diferente para cada uso. También hay herramientas para carpintero. De eso mismo tengo que diferenciar entre una herramienta eléctrica y una herramienta para, ahora sí que, ensamblar un mueble de los que venden en tiendas, que nos los venden por pieza. Entonces, hay desarmadores que simplemente le damos podemos decir así, las libras por pulgada cuadrada, que vienen en base a números. Yo le doy el número más bajo, que significa que al momento de que estoy utilizando en un mueble, cuando yo llego a ese torque máximo, simplemente lo que hace es que suena así, como roto martillo, pero lo que está haciendo es que ya llegó al torque que yo puedo darle a madera, muy diferente a un torque que tengo que darle en acero. Entonces está numerado. Chequen las diferentes herramientas. Hay taladros que tienen numeración y doble velocidad. Esos taladros, recuerden que si yo le veo la figura de tornillo, significa que es para ensamblar piezas y tienen diferentes tipos de torque. Ojo, hay otros que tienen el emblema de martillo. Son rotomartillos, que son de golpe, precisamente para poder meter la broca en diferentes tipos de materiales.
porque tiene dos velocidades. Velocidad baja cuando me enfrento precisamente si quiero hacer un barreno en un vidrio, en un espejo o en una losa. Velocidad baja, porque si le meto velocidad rápida, voy a quemar o voy a quitarle el filo a los gavilanes de lo que viene siendo mi, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? La broca. También hay diferentes tipos de broca, para madera, para metal y para lo que viene siendo diferentes tipos de cementos o acabados. Entonces recordemos, tal les voy a decir a nuestros amigos, espero que me ayudes, Pau, que ahora nos acompañen, hablen de esos tipos de herramientas, cada una para qué nos sirve, cómo Sí, darle el claro. mantenimiento. Es Como algo dar, aquí, importante. aquí, aquí ya Angélica Gallegos nos dice, gracias por el consejo, Inge. Como plomera le doy su mantenimiento a las herramientas porque en ocasiones pues se mojan y se ensucian y bueno, pues Es luego correcto. ahí. Aquí hay algunas Felicidades. consultas, te las voy aventando de una vez para que Si no, si podamos quieres, ya ya ir para cerrando. terminar, fíjate, Ah, estos son ok. puntos de vista que les damos, ya para terminar. Lo que hablamos de lo que es el equipo de protección personal, recuerda que siempre estás muy metidaza en esa, mi Pau, que me dices, no meta las manos, Gonzalo, si no te pones guantes. Pues aquí lo dice, ¿no? No llevemos ropa que floja, ni cadena, ni relojes. Podrían ser atrapados incluso por taladros. Usemos gafas de protección, aunque no las necesitemos. Utilicemos también la mascarilla, no tanto porque algunos todavía tienen el temor de que todavía tenemos con COVID. Ok, no hay problema, no tengo nada en contra. Pero hay ocasiones en que estamos haciendo taladros y se sale ¿cómo se puede decir? El polvo. Entonces tengamos en cuenta eso. Desconecte la herramienta. En caso de que no la utilicemos, desconectámosla, démosle su mantenimiento. También las brocas hay que tenerlas bien afiladas. Por eso también quiero tener un curso de esto de herramientas. Voy a hablar con esta, a ver si me ayudas, Pau, con esta Joe, de hablar de herramientas y cómo darle su mantenimiento, incluso a los cables. Y siempre tenemos de estar alertas, ¿no? Siempre estemos alertas.